Y la señora Celia Cruz ha dedicado muchas canciones lindas a ella. La canción significa como que ella está llamando a esta Virgen para que limpie a sus hijos con el agua de ella, ya que ella es la dueña y la reina de todos los océanos y de todos los mares del mundo. Nosotros las venimos a considerar como una Virgen María. María Soledad, María Quedad, Francisco Algarrobo, Bayén Bayén Tonó, Maracari, Bayén Bayén Tonó. Aquí la mejor cantante para nosotros los cubanos es la señora Celia Cruz, ya que tanto los cubanos que están en Cuba como los cubanos que estamos en el exilio consideramos que es la mejor cantante de afrocubano que ha dado la patria de nosotros. Yo por ella siento, tú sabes, una cosa muy especial, porque aparte de que es para nosotros la mejor cantante, canta muchas canciones y se dedica mucho a la parte de mi religión, que es la locura. Esta figura en la religión católica es la Virgen de Regla. Como anteriormente te dije, esta santa se venera en un pueblo que se llama Regla, que está en la bahía de La Habana, frente a la ciudad de La Habana, en la provincia de La Habana. Los lucumises convirtieron a Yemayá a semejanza a esta Virgen para que los cubanos creyeran en los santos lucumises que ellos traían. O sea, que para mí la Virgen de Regla y Yemayá es la misma. Este Changó, Santa Bárbara en la religión. que en la religión católica es Santa Bárbara. Otra semejanza que le hicieron, tú sabes, los lucumises cuando llegaron a Cuba para poder introducir la religión lucumí. Esta es el niño de Atocha, que viene siendo en la religión lucumí el Eguá, el santo que abre y cierra los caminos. Es un santo muy venerado por todos nosotros los cubanos. Él vive detrás de las puertas cuando viene en acción lucumí, no así. ¿Tú quieres ver una imagen de el Eguá? En Lucumí. En lucumí, dame el Eguá. Un Eguá en Lucumí. Dice el Eguá en Lucumí. Este es el Eguá lucumí que va detrás de la puerta, que es el santo que nosotros veneramos. Le ponemos sus cosas los lunes, le prendemos su vela, le echamos aguardiente, humo de tabaco y le pedimos que nos abra el camino para tener mucho desenvolvimiento y mucho dinero. Nosotros no somos vudú, no somos hechiceros, ni somos brujos, porque creemos en Cristo, creemos en Dios y creemos en la religión católica. Hay padres, hay curas que no nos aceptan, porque están confundidos con nuestra religión. Nuestra religión es para paz, para salud, tranquilidad y desenvolvimiento, y para que las personas se lleven bien, no para hacer mal. De paz. Diré Haiku Yare. Dice el Eguá en el día de hoy. Bolívar se alabazar.
siempre he sido una persona muy tranquila y yo sé que mi Habana era muy alegre y tenía una vida nocturna increíble, pero realmente yo no participé de ella porque mi familia fue una familia siempre muy humilde y me criaron en ese sistema de que del trabajo para la casa. Cuando ya fui cantante y actuaba con la Sonora Matancera, cuando terminaba me iba a mi casa. Y cuando tenía nightclub, pues me iba al nightclub, pero del nightclub a mi casa.